que es que las empresas culturales en España, un rasgo característico es que sus recursos humanos, las personas que la componen, tienen un nivel de formación más elevado que la media del resto de las empresas, ¿no? Y otro rasgo también interesante de anotar es que hay una importante formación de recursos culturales en esas personas, pero sin embargo también hay unas carencias muy importantes en cuanto a temas de gestión empresarial, y eso condiciona muchas veces el crecimiento y desarrollo de esas empresas. El empresario tiene que orientar su producción, el gestor cultural, el emprendedor cultural, tiene que orientar su producción al mercado. La reflexión que nosotros hacemos, lo que ponemos sobre la mesa es que deberíamos, por una parte, introducir estudios de creación y gestión de empresas en los que son las áreas de humanidades, ¿no?, relacionadas con las industrias culturales, y por otro lado también que en las áreas de empresas y en las áreas industriales introducir también el conocimiento de la cultura. Entonces la idea sería cómo hacemos un mix, cómo complementamos la formación universitaria de empresa y de ingeniería y de tecnología con la de humanidades. ¿Cómo vamos a un nuevo renacimiento? El dinero público durante muchos años, ha habido mucho dinero público en cultura y no ha habido un control. El control ha sido relativo sobre lo que se estaba produciendo con ese dinero. Entonces hay unos excedentes imposibles de asumir. Yo creo que hay que acercarse más a lo que quiere el usuario final. Y esto no quiere decir abaratar la cultura o reducir la calidad de la cultura, para nada. Básicamente la administración pública lo que hace es controlar que te gastes el dinero que te deja. Pero no importa el impacto que puede tener esto en el mercado, ni siquiera importa algo que se ha hablado últimamente mucho del retorno social, de la cultura y todos estos aspectos. No se controla esto. Quizás deberían introducir controles de este tipo. Y seguramente hemos de creer un poco más en nuestros proyectos. Es decir, cuando montas algo tienes que apostar 100% por ello y tienes que defenderlo al máximo y salir fuera. Si aquí vemos que la situación es complicada, se recibe poco apoyo de la financiación pública, se depende mucho de la financiación pública, pues hay que dar la vuelta, hay que depender más de la financiación privada. No és ben bé una cosa per emprenedors, podria funcionar, com deia abans, el crowdfunding pot ser que es pugui fer servir per emprenedoria, però aquí és més per projectes concrets, més que per crear una empresa, sinó per fer un projecte cultural concret. No? El que m'ha sorprès molt és que hi hagi tanta gent amb tantes idees i amb tantes ganes de fer coses que no ho hagués imaginat mai. No? I potser el que falta és això, que aquí és el que dèiem, no? Hi hauria gent que ho podria fer d'altres maneres, però hi havia gent que potser ni se li acudia, que podia aconseguir que amb el suport de gent, de molt poca gent, podria tirar endavant una cosa. Potser no és una cosa que substituirà la manera de crear ni la manera de que la cultura tiri endavant ni res d'això, però és una cosa que segur que conviurà, que no serà una moda que passarà, sinó que nosaltres el que creiem és que és una altra manera de fer les coses i serà una tendència. Luego está la famosa ley de mecenazgo, es decir, si no hay suficiente dinero público, dada la circunstancia actual, habría que fomentar que las empresas pudieran desgravarse porcentajes mucho más elevados por inversiones que hayan en este sector. Es decir, es un recurso a lo mejor más barato, más fácil de poner en marcha para el Estado, pero que puede tener también un gran impacto en nuestras empresas. Y bueno, estoy convencido que si al final nosotros creemos en un proyecto, puede salir adelante. Y si puede, debe salir adelante.